Muchachos, buenos días. El último tema que nosotros vimos fue cómo calcular coeficiente de correlación, ¿ok? Hoy vamos a continuar con un par de métodos. El primer método se llama regresión lineal por covarianza. Entonces, título, regresión lineal por covarianza. Sirve para determinar si las variables están asociadas. Sirve para determinar si las variables están asociadas y en qué sentido se da dicha asociación. Y en qué sentido se da dicha asociación. O sea, si los valores aumentan, o sea, si los valores aumentan o disminuyen, si los valores aumentan o disminuyen, o si hay una relación inversa. Punto seguido. La regresión lineal permite definir la línea recta que mejor se ajusta. La regresión lineal permite definir la línea recta que mejor se ajusta a esa nube de puntos. O sea, me refiero a la nube de puntos, a la gráfica que nosotros elaboramos cuando graficamos, ¿correcto? Bueno, muchachos, estoy compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo con ustedes un archivo de Excel. ¿Ok? Bien. En el archivo de Excel, ¿qué tenemos ahora? Le voy a dictar lo que es la ecuación de la línea recta. O sea, la ecuación de la línea recta es esta que dice aquí. Y igual a más bx. Esta. Y igual a más bx. Donde y es la variable dependiente. O sea, y es la variable dependiente. Y x es la variable independiente. Y x es la variable independiente. Ahora miremos los términos que indican en la ecuación. El término b, les voy a dictar. El término b determina la pendiente de la recta. B, o sea, el término b que está aquí en la ecuación, b determina la pendiente de la recta, o sea, su grado de inclinación. Buenos días, Laura. Como no ha llegado nadie, pues estoy dictando la clase. Y se la voy a dejar grabada. Buenos días, María Alejandra. Vamos a esperar entonces unos minutitos a que haya unos cuantos más, a ver. Vamos a dar una clase corta, pero vamos a dar una clase que necesitamos adelantar temas.
vamos a darle de pronto unos 4 minuticos más, a ver quién llega. No, a las 8:15 comenzamos con los que estemos aquí. Hoy la clase de hoy es una clase corta, pero necesitamos avanzar este tema. Así sea con 2 personas, doy la clase hoy y la doy por dada. Bueno, muchachos, chicas, vamos a dictarles. A dictarles un poquito, les explico algo sencillo y cortamos ahí. Pero es un temita corto, nos demoramos como 20 o 25 minutos en el tema. El título es Regresión lineal por covarianza. Regresión lineal por covarianza. Sirve para determinar si las variables están asociadas sirve para determinar si las variables están asociadas y en qué sentido se muestra dicha asociación. O sea, si las variables aumentan o disminuyen punto seguido. La regresión lineal permite definir la recta que mejor se ajusta a los puntos. Y la línea recta está definida por la ecuación y la línea recta está definida por la ecuación y igual a más bx, o sea, esta que están viendo aquí en la pantalla de Excel que tengo. Y igual a más bx. Donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces, el término este que está aquí en la ecuación que ustedes ven, b, copien, b determina la pendiente de la recta. B determina la pendiente de la recta.
o sea, su grado de inclinación. Repito, B determina la pendiente de la recta, o sea, su grado de inclinación. Punto seguido, se calcula como la covarianza de las dos variables. Se calcula como la covarianza de las dos variables dividida por la varianza de x al cuadrado o desviación típica de x al cuadrado dividida por la varianza o desviación típica de x al cuadrado. O sea, les voy a explicar. Aquí está la fórmula del término b. Es esto que está aquí. Esto es la covarianza de x y y dividido entre la desviación típica de x elevado al cuadrado. Si se acuerdan en la tabla que nosotros desarrollamos aquí arriba esto, ok. Cuando llevamos la covarianza, tenemos esta tabla de ejemplo que la hemos desarrollado, esta tablita que está aquí. Cuando desarrollamos la covarianza, la fórmula de la covarianza era esta, y esa covarianza nos dio 0,251. Entonces, cuando vemos acá la ecuación, tenemos que B viene siendo la covarianza de XY, mírenlo aquí está, que nos va dando 0,251, que era el valor de la covarianza de esa primera tabla. Y después hallábamos la desviación típica en X y la desviación típica en Y. ¿Ok? Teníamos la desviación típica o estándar en X que nos daba 0, que era esta fórmula. Nos daba 0,043185646. Entonces, yo voy acá abajo y reemplazo esa desviación estándar de X. Aquí la estoy reemplazando. Listo, al reemplazar esos valores ya tengo que la desviación, que la covarianza de XY me dio 0,251 y la desviación estándar de X elevado al cuadrado, que es 0,0431865 elevado al cuadrado. Realizo esa operación y esa operación me da a mí 134,57913. Y ya acabo de hallar el término B. O sea, esa es la respuesta del término B. B me da 134,57913. Bien, ahora yo debo hallar el valor de A. Y el valor de A está definido por esta fórmula que está aquí. El valor de A es la media de Y menos el valor de B, o sea, el valor que acabo de obtener, por la media de X. Y se acuerdan que nosotros allá en la tabla teníamos los valores de las dos medias, tanto la media de X, que fue lo primero que calculamos, como la media de Y. ¿Ok? No, la media de X nos dio 1,755 y la media de Y nos dio 79. Entonces simplemente vamos a ir a la fórmula esta y reemplazamos estos valores. Entonces tenemos que A es igual a la media de Y. La media de Y es 79 menos el término B que acabamos de obtener, que es 134,57913, por el valor de la media de X, que ya la miramos allá arriba, nos da 1,755. Recuerden que primero se hace la multiplicación, o sea, sería 134,57913 por 1,755. Y después ese resultado es lo que hacemos aquí, la 79 menos el resultado de esto. Eso nos da, si lo hacemos con una calculadora, eso sencillamente nos da menos 157,18637. Entonces, con esos datos hemos hallado lo que es el término A, que nos dio menos 157,18637, y el término B, que nos da 134,57913. ¿Ok? Habiendo averiguado o conseguido esos dos términos con este par de ecuacioncitas, entonces yo voy y armo la ecuación de la línea recta
con y igual a más bx. Entonces sencillamente pongo que y es igual al término a, que es lo que acabo de hallar, menos 157,18637, más el término b, que es 134, no, 57,913, x. Y esa es la ecuación de la línea recta. Acabamos de determinar la ecuación de la línea recta. Pregunta, ¿quedó comprendido, niñas, Laura y María? ¿O tienen alguna duda con respecto al tema? Profe, soy Elber, acabo de ingresar. ¿Puedes repetir? Ok, Albert, voy a repetir nuevamente. Ya el que venga aquí en adelante ya tiene que mirar la grabación, pero voy a repetirte para que logres entender. Mira, hoy vamos a dar un tema corto, pero necesitamos darlo hoy porque el otro tema que viene es bastante largo y necesito avanzar este temita. Entonces, mira, el tema de hoy se llama regresión lineal por covarianza. Le dice a tu compañera que te dicten lo poquitico que dicte, que no es mucho. Y entonces, mira, voy a explicar el procedimiento. Voy a explicar el procedimiento nuevamente. Andrea también acaba de llegar. Ok, bueno, listo. Vamos a explicar nuevamente. Llegaron dos personas. Okay. Miren, el título de regresión lineal por covarianza. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sirve para determinar, copien por favor, sirven para determinar si las variables están asociadas, sirve para determinar si las variables están asociadas y en qué sentido se da dicha asociación. O sea, si los valores aumentan o disminuyen. Punto seguido. La regresión lineal permite definir la recta que mejor se ajusta a los puntos. O sea, los puntos que me refiero, ¿se acuerdan cuando nosotros graficábamos? Cuando graficábamos este, por lo menos tomamos este ejemplo y lo graficábamos. Sencillamente pues le decíamos, armábamos esta gráfica, ¿ok? Y aquí pues simplemente vislumbramos, aquí, o sea, si yo miro imaginariamente, aquí hay una tendencia de puntos que por lo menos me darían como una especie de línea recta. Entonces eso es lo que vamos a tratar de determinar, la ecuación de esta respectiva nube de puntos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, y tenemos que la ecuación de la línea recta se encuentra definida por esta expresión que está aquí, o sea, y igual a más bx. Copien esa fórmula. Esa es la ecuación de la línea recta. Entonces nosotros a partir de esta ecuación vamos a determinar algún par de términos que tenemos que hallar para dar o para obtener esta ecuación. Tenemos que hallar el término A y el término B. Entonces tendríamos lo siguiente. El término A, perdón, hallamos primero tenemos que hallar el término B. El término B, ¿a qué corresponde? Aquí está la fórmula del término B. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la covarianza de XY, ¿ok? Dividido entre la desviación estándar de X al cuadrado. Covarianza de XY entre desviación estándar de X al cuadrado. Entonces, si yo tomo ese mismo ejemplo del que habíamos realizado en la tabla anterior, ¿ok? Esta tabla, yo voy y busco el valor que tuve en la covarianza, que me dio 0,251. Y también voy y busco el valor de la desviación estándar en X, que me dio 0,04318,646. Bien, y me regreso acá a la fórmula. Y simplemente tomo esos valores y realizo la operación. Miren, B, aquí me dice covarianza de XY, me dio 0,251. Aquí estoy poniendo.
entre desviación estándar de x al cuadrado. La desviación estándar de x era 0,0431865 y ese término lo elevo al cuadrado. Realizo la operación respectiva en mi calculadora y me da 134,57913. O sea, ese es el valor del término b, ya lo determiné. Ahora voy a hallar el término a en la ecuación. El término a tiene una fórmula, dice, es la media de y menos b por la media de x. ¿Recuerdan el mismo ejemplo que teníamos? Y aquí tenemos los valores de la media de x y la media de y. La media de x nos da 1755 y la media de y 79. Entonces yo voy a la ecuación nuevamente y reemplazo esos valores. Entonces la media de y me dijo que me daba 79. Entonces a es igual a ¿qué? A 79, reemplazando los valores. Media de y igual 79. Menos el término b, que lo acabo de obtener, o sea, menos 134,57913, por la media de x, que es 1,755. Realizo esa operación. Recuerden cómo se realiza la operación. Primero se realiza la multiplicación y ese resultado es lo que se resta. Entonces, eso me da a mí menos 157,18637. Y ya tengo hallados los términos b y a. Cuando tengo hallados los términos b y a, me voy a la ecuación que les mostré, y igual a más bx, y sencillamente reemplazo los valores. Coloco y es igual a ¿qué? A. ¿Cuánto me dio a? Menos 157,18637, ahí está, más b por x. B me dio 134,57913 y le coloco la x. Entonces, asumo que la ecuación de la línea recta es esta que está aquí. Acabo de determinar la ecuación de la línea recta. Entonces, ese método se llama regresión lineal por covarianza. En la próxima clase vamos a ver otro método que se llama método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Pero entonces, ¿en qué consisten este par de métodos? O sea, quiere decir que el valor que obtengamos por regresión lineal por covarianza nos da esta ecuación. Y el valor que vamos a determinar por el método de regresión lineal por mínimos cuadrados tiene que ser exactamente igual a esta misma ecuación. O sea, son dos métodos diferentes que nos van a llevar a una misma respuesta. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Que aprendamos a realizar la regresión lineal por ambos métodos y que nos dé la misma respuesta o la misma ecuación. Que nos da diferente la respuesta, está mal desarrollado el método. El objetivo es realizar la regresión lineal por ambos métodos y que nos dé la misma ecuación en ambos métodos. ¿Comprendido, Elber y Andrea? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues, esto era pues la clase del día de hoy. Hicimos una clase corta, pero había que hacerla porque no nos podemos retrasar en el programa. Recuerden que estamos prácticamente comenzando octubre. Bueno, casi a mediados de octubre ya. Entonces, y nos faltan todavía algunos temas por desarrollar. Entonces, muchachos, este era el tema del día de hoy. La próxima clase que va a ser, pensaba darla completa hoy, pero no hay personal. Entonces, pues, si no hay personal, es algo difícil que que un tema bastante fuerte, porque nadie va a entender. Entonces, después en la próxima clase me van a decir, profesores, que no entendí, por favor, repita la clase. Entonces, hoy avanzamos en este tema que es algo sencillo. Los compañeros que no lo hayan visto, pues tendrán que mirar la grabación. Es bastante fácil de entender. Me imagino que se irán a apoyar en ustedes, los que estuvieron aquí en la clase el día de hoy, para cualquier explicación. Y entonces nosotros la clase que tenemos es el otro viernes, si no estoy mal, déjenme revisar aquí. De GL56 y tenemos clases el viernes, ok, de 7 a 8 de la mañana. Entonces les agradezco muy puntualitos el viernes porque vamos a desarrollar el tema de método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Es más, voy a dejarles aquí, todavía no se me van porque voy a dejarles aquí grabadito las fórmulas. Voy a buscar las fórmulas aquí inmediatamente y se las voy a dejar aquí para que ustedes vayan analizando este par de fórmulas y las tengan más o menos medio digeridas o traten de entenderlas
para la próxima clase. Para yo llegar más o menos a explicarlo bien y que traten de haberla entendido. O por lo menos, aquí están las dos fórmulas, ya se las voy a poner. Y ya se van a dar cuenta por qué no puedo avanzar el día de hoy con este tema si no hay personal. Ya se van a dar cuenta por qué. En el método de mínimos cuadrados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer también lo mismo. Vamos a obtener las variables A y B, ¿ok? Pero con otras fórmulas ya un poquito más complejas. Ya se las voy a poner aquí. Aquí está. Aquí están las fórmulas para obtener A y B. O sea, los mismos. Vamos a seguir obteniendo la ecuación de la línea recta, que es A más BX. ¿Ok? Pero entonces ya en el caso de la regresión lineal por mínimos cuadrados, tendríamos que la fórmula para A va siendo esta que está aquí y la fórmula para B va siendo esta que está acá. ¿Ok? Entonces, voy a darles una pequeña introducción aquí a este temita. Nada más voy a desarrollar en lo que es una tablita que tenemos que desarrollar. ¿Ok? Bien. Por Y, y aquí tenemos X al cuadrado. Bien, entonces, a ver, déjame ver si la tengo acá, si es esta misma. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para desarrollar? Aquí les dejo ya copiaditas lo que son las fórmulas para hallar A y B con el método de mínimos cuadrados. Y nosotros tenemos que armar una tablita. Es la tablita que les voy a armar. Esta tablita que tiene, simplemente vamos a transcribir los datos que tenemos allá en la tabla. O sea, tenemos allá en la tabla la estatura, que es la variable X, pero la vamos a organizar en forma vertical, que sería esto, ¿ok? Serían estos datos que estoy copiando. Voy a copiarlos aquí un momento. 78, 1.75, 1.80, ok, 1.79, 1.81, 1.70, 1.68, 1.73. Creo que son 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, son 10 valores. Para que no me pregunten nada, voy a ponerle a estos dos cifras decimales. Ok, ahora sí. El peso, que es la Y, también lo voy a copiar aquí. Tiene que de 92, 67, 76 y 74. Listo. Ok. Entonces, miren lo que hice. Sencillamente, ¿qué hice? Transcribir los valores que dice la variable X, transcribir los valores de la variable Y. No hice más nada. Ahora simplemente calculo el valor de X por Y. O sea, este por este valor. ¿Listo? Los calculo. Y los descargo hasta acá. Listo. Los calculo cada uno. Y ahora aquí hay el valor de X al cuadrado. Es todo. ¿Okay? Voy a trabajar estos cuatro últimos a 4 decimales. Bien, ok. Están viendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? O sea, no hice nada del otro mundo. Simplemente copié los valores de X, los valores de Y, calculé X por Y y calculé X cuadrado. Es sencillo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bien. Y el último paso que vamos a hacer, ¿qué es?
Simplemente vamos a sacar la sumatoria a cada columna. Es todo lo que vamos a hacer. Entonces yo sumo estos valores en X y me dio 17,55. De igual forma voy a sumar todos los valores de las otras columnas. ¿Ok? Y ahí están los respectivos valores de las sumatorias que me dieron. ¿Listo? Aquí voy a trabajarlo a 4 cifras decimales. Ok, listo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima clase sí vamos a explicar cómo obtener los valores de A y B con respecto a este par de fórmulas que están aquí. Pero entonces ya también tienen el paso de lo que es el método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Tenemos la ecuación, tenemos las fórmulas para hallar A y B, y tenemos esta tablita que nos toca generar, que simplemente es copiar los valores en X y los valores en Y, realizar el valor de la columna X por Y y realizar el valor de X cuadrado. Y ya. Y después, simplemente sumar todos los totales, o sacar, sí, sumar todas las columnas y generar algunos subtotales, que son estos que están aquí. Hasta ahí dejamos para no avanzar más, porque yo sé que en la próxima clase entonces me van a decir que profesor que repita, que no entendí, que yo no estuve en la clase, que X y que Y. Entonces, sencillamente, pues esto que es bastante fácil de entender, lo dejamos hasta ahí. Ok, muchachos, entonces, pues, ¿alguna pregunta antes de que me retire? No, profe. Quedó todo claro, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces de igual manera voy a montar la grabación. Oigan, no voy a pasar lista hoy, porque si paso lista hoy, mejor dicho, me meto falla a todo el mundo. Aquí nada más habemos 7 personas. Entonces, voy a obviar la lista del día de hoy, voy a asumir que todos vinieron, ¿ok? Para no ser mala gente. ¿De acuerdo? ¿Les parece o no les parece? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, por favor, pónganse en contacto con sus compañeros y díganles que los que no vieron la clase, que la vean, que la voy a pasar por ahí ahorita. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces la dejamos ahí por el día de hoy. Voy a tener la grabación y nos vemos entonces.